Bueno, hermanos, vamos a continuar con el tema de la sabiduría. Espero que lo podamos terminar hoy. Y si no, bueno, más tiempo estaremos juntos. Vamos a orar todos. Señor, gracias te damos por estar aquí reunidos en tu presencia. Te pido que hables a través de mí, Señor. Esta clase sea de provecho para todos los presentes, ya sea en persona o a través de la red. Ruego que esto sea de edificación. Úsame, habla a través de ti, de mí. Dame sabiduría para instruir, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estuvimos hablando de la sabiduría. Estuvimos hablando de cómo obtenerla y de los beneficios de la sabiduría en nuestras vidas. Vimos que las fuentes de la sabiduría son tres: el temer a Dios, el estudiar y estudiar su palabra, el juntarnos con los sabios y por último el pedir sabiduría a Dios. De esas tres fuentes podemos esperar obtener sabiduría en nuestras vidas. Estudiar la palabra de Dios, juntarnos con los que son sabios y por último, Dios mismo. También vimos varios de los beneficios de la sabiduría. Vimos cómo nos ayuda a tener fruto espiritual, nos afirma en nuestra vida cristiana, nos da poder e influencia en la vida de otros por el respeto que genera la sabiduría, nos ayuda a tener días productivos y nos ayuda a tener libertad financiera. Por último, nos ayuda a ser felices. Ahora vamos a ver un nuevo punto, beneficio de la sabiduría. La sabiduría nos va a dar una larga vida. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 4. Proverbios está casi a la mitad de la Biblia. En el Antiguo Testamento. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 10. Muy bien. Proverbios 4, capítulo 10 dice: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Esta es un consejo que nos da un hombre muy sabio. Y lo cierto es que si seguimos los mandamientos del Señor,
y estudiamos su palabra. Y aprenderemos prudencia, aprenderemos muchos consejos útiles para nuestras vidas, y estos tienden a alargar nuestra vida. Muchos sabemos que muchos de los rituales que la Biblia impone de purificación eran sobre todo motivos de salud. Pero también hay un efecto en el cuerpo que proviene de la felicidad que nos da, porque dijimos que en el punto anterior que la sabiduría nos ayuda a ser felices, y por lo general la felicidad produce longevidad, porque el estado de ánimo influye en la salud, influye en el cuerpo, y alarga nuestros días. La gente longeva es por lo general gente feliz. Hay también un componente divino, que siempre Dios recompensa al que lo sirve. No tenemos garantizado que vamos a vivir una vida larga. Este es Salomón hablando, pero no es una promesa explícita. Sin embargo, seguir los mandamientos de Dios tiende a resultar una vida larga porque Dios favorece a los suyos. A veces, sin embargo, Él nos va a pedir que demos su vida por Él. Recuerden, obsesionarse con una vida larga no es de sabios, porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por amor a mí, dice el Señor, tendrá la vida eterna. Mucho se ha hablado, incluso en círculos mundanos, del poder que tiene la religión para ayudar a las personas a salir de momentos difíciles, a encontrar paz en la adversidad. Y también para aconsejar prudencia. A veces esa longevidad es simplemente el resultado de no hacer locuras, de actuar con sensatez, que es uno de los resultados de la sabiduría, de conocer nuestras limitaciones y también la sabiduría, dijimos al principio, es saber cuáles son nuestras responsabilidades. Bueno, saber cuáles son nuestras responsabilidades también indica saber qué es ser irresponsable. No hay mucho más que hablar de este punto. Así que vamos a pasar al siguiente. Habilidades de liderazgo. Dice el Proverbio 8, y márquenlo porque vamos a volver mucho a estas páginas. Dice el Proverbio 8, capítulo 14, perdón, el capítulo 8, versículo 14 al 16. Hablando de la sabiduría. Conmigo están el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Gobernar, determinar justicia. Esas son las cualidades de un líder. Y ciertamente se espera que un líder sea sabio, porque en él están poniendo su confianza todo lo que lo rodea.
Muchas veces se dice el principal problema que tienen muchas naciones son líderes ignorantes. Y esto se aplica a todos los niveles donde exista gobierno, ya sea líder de una familia, ya sea líder de una iglesia, de una comunidad, de un gremio. El director de una escuela. Todos necesitamos sabiduría para gobernar lo que sea que Dios haya puesto en nuestras manos, que sea nuestra responsabilidad de gobernar. Parte de ello es admitir lo que no sabemos y buscar consejo de los que sí tienen más experiencia. Los que somos afortunados, algunos nunca tendremos que gobernar algo más grande que nuestra propia familia, donde al menos podemos conocer a todos personalmente. Pero cuanto más grande se vuelve el grupo, más involucrados tenemos que estar. Y tenemos que saber las soluciones que hay que aplicar. La Biblia da muchos consejos sobre cómo debemos vivir nuestras vidas, y practicándolas es como tenemos esa sabiduría y podemos ver cómo aplicarlas a otros. Podemos aprender cómo otros pueden usar lo que nos sirvió a nosotros y discriminar lo que sirve de lo que no. Y dar consejo a otros. Guiar, enseñar. Porque siempre el consejo que más va a influir, el consejo que la gente más va a escuchar, es el que hemos vivido. Simplemente por el hecho de que es el que sabemos que funciona y nuestra vida da testimonio de ello. Sabemos de lo que estamos hablando. Por último está juzgar. Para juzgar tenemos que saber discernir, y para discernir tenemos que conocer los mandamientos de Dios. Tenemos que estudiar su palabra y saber cuál es su voluntad. Tenemos ser líder, ser líder no es solo gobernar, es administrar justicia. Porque el que hace las reglas tiene que también ser capaz de imponerlas, ser capaz de hacer que esas reglas sean respetadas. Entonces tenemos que saber determinar cómo proceder cuando alguien rompe las reglas. La Biblia nos da consejos por ejemplo, sobre cómo confrontar a un hermano que está en desobediencia. Y siempre involucra orar por él primero y luego confrontarlo. Primero en privado, luego con hermanos y luego con un pastor. Pero también nos manda mirar con cuidado que no estemos juzgando. La Biblia nos aconseja prudencia de juzgar, porque tenemos que juzgar con la misma medida que nos gustaría nosotros mismos ser juzgados, porque nosotros también vamos a cometer errores. Es más, nosotros cometimos errores, y si estamos todos acá es porque creemos que Dios nos perdonó. Así que esa misma misericordia tenemos que buscar. Durante el reinado de Salomón,
Dios prosperó a Israel y esa fue considerada la época dorada de Israel. Nunca antes hubo riqueza y prosperidad en Israel, y no como cuando gobernaba Salomón, al punto que la plata tenía poco valor por lo abundante que era. Y cuando Salomón abandonó la sabiduría, su reino también se deterioró. Salomón pagó el precio de su insensatez, pero también cosechó el fruto de su sabiduría. Porque recordemos siempre que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y Dios traerá juicio sobre nosotros mismos, si no lo seguimos. Y esto va a afectar también a aquellos que nos rodean. Así que tampoco seamos egoístas. Busquemos siempre seguir los mandamientos de Dios, aprenderlos y enseñarlos a los que están a nuestro alrededor, como nos lo enseñaron antes a nosotros. Por eso es que la sabiduría nos ayuda también a obtener el favor de Dios. Dice el capítulo 8 de Proverbios, en el versículo 34. (34 al 35). Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. No hace falta esforzarse mucho para entender por qué es esto. Hemos estado hablando hasta ahora de que la sabiduría es conocer los mandamientos de Dios y buscar agradarle. La sabiduría es temer a Dios y no contristar a Dios, hacerle enojar, no al mundo. Entonces el que así obra va a ganar el favor de Dios, porque está haciendo lo que Dios quiere que haga, está actuando conforme al corazón de Dios. Y, por ejemplo, nos da un ejemplo la Biblia en José. Nos dice en Hechos, capítulo 7. Hechos capítulo 7. Versículo 10. Y lo libró de todas las tribulaciones, hablando de José. Hablando de los héroes de la fe, vamos a ir desde el 9. Dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa.
Dios le dio sabiduría a José y gracia delante de Faraón. Es decir, Faraón reconoció la sabiduría que José tenía. Y así fue como Faraón lo puso delante de su casa. En todo lo que hacía José, él siempre lo ponían delante de todo. Lo vendieron como esclavo a Potifar y él terminó siendo el primero de la casa, el mayordomo principal, por así decirlo. El que estaba a cargo de llevar los registros y las cuentas del Señor. Lo metieron en prisión y él terminó siendo el que organiza la prisión y ayudaba a llevar registro de los prisioneros. Lo pusieron delante de Faraón y Faraón lo puso por segundo. Ninguno más grande que José en todo Egipto, excepto Faraón. Y Dios usó a José. Cuando Dios nos da su favor, también es para usarnos. Dios nos usa. Porque que Dios nos use es un favor. José dijo que José, cuando se reencontró con sus hermanos, les dijo que todo esto había pasado, pero Dios lo usó para todo esto que había pasado, todo esto que le habían hecho fue para mal, pero en cambio sus hermanos lo hicieron para mal, pero Dios le usó para salvar al pueblo de Egipto de la hambruna y a los pueblos circundantes, porque tal era el grano que habían podido ahorrar, que vendían venderse las naciones que las rodeaban, que también habían sido afectados por la sequía. Dijo José: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de la gran liberación. Así usó Dios a José para salvar los patriarcas que dieron origen a las tribus de Israel, de las cuales nació Jesús, por el cual fue redimido el mundo. Dios nos usa como parte de su plan. Al que es sabio, Dios lo usa como parte de su plan, porque el que es sabio es el que busca ser parte de ese plan. No sabemos en qué forma Dios nos usará, pero ser sabio es estar reuniendo, es reunir todas las herramientas posibles. También tenemos el ejemplo de María. De quien Dios dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y de Samuel, quien nos dice la Biblia: y el joven Samuel iba creciendo y adelantando delante de Dios y delante de los hombres. Avanzando. David, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. A todos estos hombres que buscaban servir a Dios, Dios los usó. Usó a Samuel para ungir al Dios de Israel, en el que vendría la descendencia. Usó a David para fundar la casa en la que nacería el Redentor del mundo. Usó a María
para traer al mundo a Jesús. Y ahora nosotros también formamos parte del nuevo pacto. Dios sigue teniendo un plan y va a usarnos a nosotros como usó a los que vinieron antes. Tal vez nuestro nombre no quede escrito en la historia, tal vez no sea recordado, pero Dios nos va a usar. Estemos listos para servirles. El último beneficio de la sabiduría. Proverbios capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 dice los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El beneficio final de llenar nuestras vidas con sabiduría es que trae gozo y felicidad a nuestros padres. No hay padre que no se goce en ver a sus hijos crecer y prosperar, en convertirse en hombres y mujeres rectos delante de Dios. Miembros útiles de la sociedad. Y algún día padres también. El día que más feliz vi a mi propia madre fue el primer día que me paré aquí, detrás de este púlpito, a dar mi primera clase. Y espero que el Señor me siga usando para traerle felicidad en su vida. Espero que todos ustedes puedan, espero que todos acá los jóvenes de la iglesia puedan traer gozo y felicidad a la vida de sus padres. Así que recuerden siempre, hermanos, pedir y rogar a Dios por sabiduría. Estudiar y meditar en su palabra por sabiduría. Y juntarse con aquellos que hablan sabiduría. Para llenar nuestras vidas con sabiduría. Así Dios nos usará en sus propósitos. Así llenaríamos de gozo la vida de nuestros padres. Así tendremos larga vida. Así seremos buenos líderes. Así sabremos manejar nuestras vidas y nuestras finanzas. Así tendremos vidas espirituales productivas. Así tendremos el favor de Dios. Ruego que esto sea así en las vidas de todos los que estamos aquí presentes. Y ruego que Dios nos use a todos para la gloria de su nombre. Amén. Señor, espero que así sea realmente en nuestras vidas, que veamos estas promesas hechas realidad. Nuestras vidas te sean útiles, Señor. Ayúdanos, obra en nuestros corazones y en nuestros intelectos, llénalos de sabiduría para proceder, para guiar nuestras vidas. Sea tu palabra nuestro norte. Sean nuestros consejos sabios y escuchemos el consejo de los que son más sabios que nosotros. Guíanos y prospéranos en el camino de la fe, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien quiere llamar ahí al pastor?